Buenos días, señor presidente, gobernador, secretario, secretaria. Diego Elías Cedillo, del Sistema Informativo de Tabasco, Diario Presente. Señor presidente, aprovechando la coyuntura que se dio el día de ayer, el diputado Mario Yergo, diputado tabasqueño, dio a conocer el aguinaldo que va a tener este año, derivado de su salida del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Aguinaldo y también una especie de compensación derivado de su salida. Este asciende a 1.9 millones de pesos y también sumando diversas prestaciones como la caja de ahorro, etcétera, seguro de gastos médicos mayores, los cuales usted ha esgrimido, aproximadamente suman más de 9 millones de pesos. Presidente, preguntarle cuál es su opinión al respecto de que un funcionario público salga del servicio público, valga la redundancia, y reciba esta compensación por haber trabajado en el gobierno o en un órgano descentralizado, en un órgano autónomo como lo es el INE. Gracias. Bueno, son de las cosas que hay que corregir hacia adelante. Nosotros lo intentamos, incluso ya todos esos salarios elevadísimos, las prestaciones de altos funcionarios que son onerosas y además que ofenden a la mayoría de los mexicanos, ya no se presentan en el Poder Ejecutivo, porque tomamos la decisión de reducir los sueldos, de quitar todas esas prestaciones, esos privilegios. Sin embargo, en el Poder Judicial y en estos organismos supuestamente autónomos se siguieron manteniendo los sueldos elevados, altos, y estas prestaciones, porque ellos se ampararon y consiguieron que los amparara el Poder Judicial, porque también el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, no respetan la Constitución, el artículo 127, que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que percibe el presidente de la República. Entonces, ellos mismos se ampararon o le dieron la vuelta creando fideicomisos y al final pues mantuvieron estos privilegios. ¿Qué significa este dinero que se va a llevar el presidente del INE? Significa que tienen una caja de ahorro especial. Eso existía en el gobierno. Si alguien ganaba, lo he explicado en otras ocasiones, pero es importante que se sepa, si alguien ganaba 300,000 pesos mensuales, podía dejar de ahorro 30,000 y el gobierno del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 30,000, de modo que al mes ya ahorraba 60. Cuando se retiran, como es este caso, se llevan
todo lo ahorrado, que son millones de pesos. Mantener esa caja de ahorro costaba en el 18 6,000 millones de pesos al año del presupuesto, aun cuando, repito, ya no se aplica para funcionarios del Ejecutivo, se siguió utilizando ese recurso en el Poder Judicial y en institutos o instituciones autónomas como el INE. Entonces, por eso los liquidan de esa manera, con muchísimo dinero. Ellos pueden decir que es legal, sí, puede ser que sea legal, aún con las triquiñuelas del amparo o de cualquier otra estrategia, pero sin duda es inmoral. Puede ser legal, pero es completamente inmoral. Pero esos son estos conservadores. Por eso se oponen a los cambios, a la transformación. Y lo peor de todo es que engañan a mucha gente con la consigna de que el INE no se toca, porque es como si se agraviara a la democracia, cuando no tiene nada que ver el combatir la corrupción, el acabar con los privilegios, con la democracia. Eso tiene que ver con la oligarquía, porque para que exista el gobierno de las minorías, el gobierno de los ricos, pues tienen que cooptar, comprar, maiciar a quienes les sirven. Pero pues mucha gente engañada, ¿no? Son muy hipócritas estos conservadores. Afortunadamente ya están perdiendo fuerza, credibilidad, y la gente cada vez está más consciente de que deben de llevarse a cabo los cambios. Y es lo que decía Juárez: el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso es un asunto ético, un imperativo ético. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Una gente que gana 300, 400, 600 mil pesos mensuales en un país con tanta pobreza no es más que un inmoral, una gente deshumanizada, y puede dedicarse a cualquier otra actividad. Es legal, es legítimo que se obtengan utilidades y se acumule dinero, pero no en el servicio público. Aquí es para estar
atendiendo a los demás, apoyando a los demás, sirviendo a los demás. Es servir, no servirse. Si quieren hacer dinero, pues al comercio, a las empresas, a cualquier actividad económica, pero no medrar, no abusar de los cargos públicos. El presupuesto es para la gente, es para el pueblo. Eso es lo que está sucediendo, pero yo creo que no les va a durar mucho, va a continuar la transformación y se van a volver a hacer reformas constitucionales, legales, hasta que se acabe con todos esos privilegios. ¿Estaría pendiente la reforma electoral, presidente? Sí, para quienes vengan. Hace falta una reforma constitucional, por eso hay que votar no solo por el candidato a la presidencia, hay que votar también por los legisladores, porque no basta con tener mayoría simple, hace falta tener mayoría calificada para reformar la Constitución. Entonces sí, se pueden llevar a cabo todas las reformas que aún faltan. Ya avanzamos, ya se logró la creación de la Guardia Nacional, que fue una reforma constitucional, se logró que la corrupción sea delito grave, que no lo era, fue otra reforma constitucional, se logró lo de la revocación del mandato en el caso del presidente de la República, ya cada 3 años se puede tener una consulta y se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie. Eso fue un avance. Se logró que ya el presidente en funciones no tenga fuero, que pueda ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro ciudadano. Se logró algo importantísimo, que ya no haya condonación de impuestos, porque los de arriba, banqueros, empresarios, no pagaban impuestos o les condonaban los impuestos. Entonces eso ya quedó prohibido en el artículo 28 de la Constitución. Y otra cosa todavía más importante, yo diría lo más importante de todo, fue la reforma al artículo 4 para que los programas como la pensión a los adultos mayores, la pensión a personas con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, el derecho a la salud, ya estén elevados a rango constitucional. No son programas, son derechos. Y además se logró que en un transitorio de la Constitución se establezca que para estos programas cada año tiene que haber más presupuesto. De modo que esté quien esté en la presidencia, va a continuar el programa de la pensión a los adultos mayores y todos los programas de bienestar que están establecidos ya como derecho en la Constitución. Es muy importante, y lo tengo que repetir,
que se sepa que el Partido Conservador más rancio votó en contra de esta reforma. Por eso, que ni estén soñando de que van a regresar por sus fueros, porque es tanto el desprecio al pueblo que ni siquiera tienen un poco de consideración con la gente humilde, con los más pobres, con los más vulnerables. Son de lo peor en egoísmo, en clasismo, en racismo. Desprecian al pueblo. Por eso no tienen futuro. Hace unos días se destapó otro de los candidatos del bloque conservador, uno de Coparmex, Gustavo de Hoyos, sí, que tiene esas características. Ese desprecia al pueblo, a los pobres. Nada más, imagínense su pensamiento monárquico, no republicano, que me fue a acusar con el rey de España. Como decía nuestro paisano Chicoche, uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando. Pero es otro. Ya vamos a repasar aquí la lista porque está creciendo. La gobernadora de Chihuahua y otros. Ayer yo me camuqué y al presentar al gobernador de Yucatán, a Mauricio Vila, dije, presidente. Les dije, pues ya destapé a otro. Ya está de moda el destape. Pero en fin. Gracias, presidente. Quiero aprovechar que estamos ahorita en Tabasco, en el Edén del país, para destacar que en 2018, presidente, se rompió un techo de cristal para todas y todos los ciudadanos del sureste mexicano. Del sureste entendiéndolo desde Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo. ¿Por qué, presidente? Porque con su llegada, pues el sureste se volvió una potencia a nivel nacional, después de, como usted lo ha dicho muchas veces, fue olvidado. Entonces, presidente, en honor precisamente a varios tabasqueños ilustres como Carlos Pellicer Cámara, José María Pino Suárez, don Enrique González Pedrero, Dora María Vidal, presidente, preguntarle si considera usted que después de su mandato podrían llegar personas de origen tabasqueño a distintas áreas, entre ellas la presidencia de la República, presidente. ¿Cree que exista esta posibilidad? Gracias. Bueno, yo creo que sí es ahora el momento, el tiempo del sureste, sin duda. Se está impulsando el desarrollo del sureste como nunca, porque el sureste aportaba muchos recursos a la nación. Del sureste salía y sigue saliendo el petróleo, que es una palanca para el desarrollo del país. Siempre lo he dicho, por décadas el presupuesto público se integró con ingresos provenientes del petróleo y
se tenía petróleo, se tiene en Tabasco, Campeche. Hubo como 2 décadas en donde el 95% de todo el petróleo extraído era de Campeche, Chiapas y Tabasco. ¿Y qué regresaban? Nada. ¿Qué dejaban? Contaminación. En ese entonces fue cuando más desempleo hubo en Tabasco. La gente se tenía que ir a buscarse la vida a Cancún y muchos a la frontera norte, al extranjero, cuando se estaba extrayendo petróleo en abundancia. Ahora es distinto. Ahora se le está devolviendo al sureste lo mucho que ha aportado a la nación. El Tren Maya, todo lo que tiene que ver con la explotación del petróleo, la refinería, los gasoductos, la rehabilitación, mejora de puertos, el transísmico, todo tiene que ver con el impulso del sureste. Y hay algo que yo quiero aquí, en mi tierra, dar a conocer, es de que hacia adelante nuestros hijos, nuestros nietos van a poder vivir en un sitio, en una región que va a seguir siendo un paraíso, porque lo que estamos contemplando es de que Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo puedan vivir de sus recursos naturales, de la ecología, porque la selva tropical, la flora, la fauna del sureste es única. Estamos hablando de la segunda reserva natural más importante del mundo después del Amazonas. Pero además es la zona, la región de México, donde florecieron las grandes culturas, las grandes civilizaciones, donde floreció la cultura madre, la cultura olmeca y posteriormente la gran cultura maya. Entonces, estamos rescatando todo ese pasado cultural, artístico, y por eso el Tren Maya, porque va a significar que visiten Tabasco, que visiten Chiapas, que visiten Campeche, Yucatán, Quintana Roo, millones de turistas. Lo que estamos pensando es en la sustitución de las actividades económicas, la reconversión, el pasar de la extracción del petróleo a actividades como el turismo ecológico y cultural. Hay países en Europa que viven del turismo
que es su principal ingreso. Si logramos que los 30 millones de turistas que llegan a Cancún se internen hasta Tabasco, eso significa una derrama económica, es crecimiento, es bienestar. Yo lo veo de esa manera. Tenemos algo también excepcional, la naturaleza, el creador, así como nos dio el petróleo, nos dio el agua. Si ustedes analizan la situación del abasto de agua en el país, van a encontrarse de que ya en el centro, sobre todo en el norte, ya no hay aguas subterráneas, superficiales, hay lo que se llama estrés hídrico. Entonces, ya no se puede seguir creciendo. En lo económico hay que cuidar los acuíferos que aún quedan en el norte, pero ya no se puede pensar que va a seguir creciendo el centro, el Bajío, el norte, porque no hay agua suficiente. Y en el sureste se cuenta con el 70% del agua del país. Ese es un recurso extraordinario, excepcional del sureste y de Tabasco. Entonces, como decía el maestro Pellicer, en Tabasco hay agua como cielo. Que tenemos que cuidar es que no se salga de cauce, que no haya inundaciones, pero por eso estamos desasolvando los ríos y haciendo bordos, y hay que estar pendiente de que no se padezca de huracanes y que si se tienen que dar estos fenómenos naturales, pues que se proteja a la población. Pero estoy viendo así, antes se decía, cuando se firmó el primer tratado comercial con Estados Unidos, una vez fui a Washington y un funcionario me dijo, viendo un mapa: ¿no tienes un mapa de América del Norte? Me dijo ese funcionario, me acuerdo, allá por los 90, que lo del tratado consistía en que México lo iban a destinar a producir Estados Unidos para consumir. México para producir, decía. Estados Unidos para consumir. Y Canadá para descansar.
Súbele. Sí, así, para ver México completo. El sureste para disfrutar, el resto para producir, consumir, y Canadá, con todo respeto, para